Entonces, comenzaríamos para que me haga el favor de presentarse. ¿Cómo quiere usted aparecer ahí? ¿Quién es usted? Bueno, soy José David Turnil, soy pedagogo, también estudié ciencia política y he trabajado fundamentalmente en dos temas, ¿verdad? El tema religioso con las iglesias de tipo histórico y también los temas de pueblos indígenas, ¿verdad? Hemos estado en diferentes instituciones, he hecho estudios para pueblos indígenas. Esos son como los dos temas fundamentales y desde luego fui protagonista en los acuerdos de paz como miembro de la Asamblea de la Sociedad Civil. Viajamos a México varias veces a reunirnos con las partes y finalmente fuimos testigos de honor en Europa de los últimos acuerdos, especialmente el cese al fuego, que fue uno de los acuerdos más emotivos. Bueno, entonces vamos a comenzar preguntándole, usted, conocedor de la historia, ¿por qué surge un conflicto armado en Guatemala y que tardó 36 años? Bueno, obviamente el conflicto se origina por que teníamos, bueno, y siempre hemos tenido un sistema político dirigido por una élite que no ha satisfecho las necesidades del pueblo. Y en esa ambición de poder, pues obviamente ha empleado autoritarismo, ha empleado discriminación, exclusión, fundamentalmente a la población rural, tanto indígenas como ladinos pobres, ¿verdad? Y esa exclusión llegó a puntos realmente de abuso contra la población, de tal manera que fue en cierta medida justificable que a algunos pensadores y algunos líderes se sublevaran y consideraran de que en nuestro país, en 1960, después de la contrarrevolución, no había alternativa más que tomar las armas, así lo entendemos. Y obviamente el propósito de los que tomaron las armas era una transformación de la estructura en nuestro país, que favorecía solo a una élite, ¿verdad? Y que nunca favorecía a la gran población. De ahí viene pues el conflicto, eso por supuesto se agudiza con la contrarrevolución encabezada por Carlos Castillo Armas, ¿verdad? Que respondiendo a intereses de élite e intereses extranjeros, echó a perder un ensayo de democracia que habían iniciado Arévalo y Arbenz, ¿verdad? Y que se supone que era un enfoque muy nacionalista que iba a hacer el despegue de Guatemala hacia un país moderno. Sin embargo, lastimosamente fue truncado por las ambiciones y don Carlos Castillo Armas, que se prestó a este juego sucio. ¿Y cuáles fueron los principales desafíos, tanto políticos como jurídicos, para poder emprender un proceso de negociación en ese momento tan complicado, ¿verdad? Sí, bueno, realmente creo que el conflicto armado tuvo su mayor auge en la época de Lucas García. Lucas García, además de ser un incompetente para administrar un país, fue un sanguinario que decidió, bajo la política de quitarle el agua al pez, arrasar comunidades enteras. Yo tuve la oportunidad de viajar a México a visitar a los refugiados guatemaltecos en México. Visité 3 campamentos y conocí gente muy humilde de Todos los Santos, de Varías, que me narraron su historia angustiosa
me decían cómo íbamos a creer nosotros que nuestro gobierno, y se supone nuestro ejército que estaba para defendernos, llegara y sin preguntar quién es guerrillero, ellos buscando a los guerrilleros, pero bajo la lógica de que si aquí hay un guerrillero hay que destruir toda la comunidad para que estemos seguros de que murió el guerrillero. Arrasaron a las comunidades y los que pudimos huir, huimos con grandes vicisitudes. Recuerdo de que no se me olvida una expresión de un guatemalteco que me dice, cuando ya habíamos caminado mucho tiempo en la montaña, varios días, con hambre, cansados, encontramos una carretera y empezamos a ver que los carros tenían placas diferentes, eran placas mexicanas, y entonces dijimos, ya estamos a salvo. Y al ratito llega un vehículo militar y nos dicen qué están haciendo aquí, de dónde vienen. Y después de identificarnos dijeron, ustedes tienen que regresarse, no es nuestro problema, ustedes tienen que volver o quieren ir a la cárcel por indocumentados. Y entonces le digo, ¿y qué hicieron? Nosotros le empezamos a rogar y a explicarle, pero no quería ceder hasta que llegó un segundo jefe. Y ese segundo jefe escuchó y le dijo, mire, coronel, le dijo, usted tiene esta jurisdicción, yo no voy a interferir en sus decisiones. Si usted dice que se regresen. Si les da ayuda, déles ayuda. Lo único que le voy a decir es que si usted los regresa a la frontera, les da la muerte. Y si usted los ayuda, les da la vida. Usted decide, coronel. Entonces dice que después de eso, él se quedó meditando, reaccionó y entonces llamó a las instancias correspondientes y les dieron asilo, ¿verdad? Y bueno, ahí estaban, ya tenían años de estar ahí viviendo. Pero experiencias como esas me contaron muchas. Y eso me queda a mí claro de que efectivamente el ejército usó la hazaña, usó el racismo, usó el autoritarismo para poder arrasar a comunidades enteras que no tenían ninguna militancia política, sino que simplemente, posiblemente algunos simpatizaban con los postulados de la guerrilla, como yo mismo simpatizaba con muchos postulados, ¿verdad? Pero eso no era un delito como para poder ser masacrado. Pero en esos años sí, incluso yo recuerdo que llegó el clima en los años 80 a tal nivel que muchos de nosotros que teníamos alguna militancia, no en la ONG, no en grupos guerrilleros, sino que como sociedad civil, como universitarios, elevamos nuestra voz. Muchos salieron del país y otros que nos quedamos mantuvimos una zozobra durante más de 2 años ante esa situación, que yo le cuento a mis estudiantes que era normal yo dormir con ropa, vestido totalmente con zapatos, porque yo decía, el momento en que me vengan a matar, que me maten vestido. No para ir, pero ese era el clima, era una zozobra total, era una inseguridad. Miraba un carro extraño ahí en los pueblecitos donde uno trabajaba y salía uno corriendo, no sabía si por uno iban, sin que uno tuviera un arma, sin que uno estuviera causando ningún desorden, sino solo por tener un pensamiento crítico, un pensamiento democrático. Entonces, ese era el ambiente. Y nosotros pensábamos en la universidad que había necesidad de ponerle fin a ese ambiente. Llegó un momento en que realmente se estancó el conflicto, porque hubo años en que se decía que se aproximaba una batalla final para la toma de la ciudad capital. Además, estimulado por los ejemplos de Nicaragua y de El Salvador, pues algunos considerábamos que el movimiento revolucionario iba a triunfar militarmente. Sin embargo, dadas las circunstancias también internacionales, ¿verdad? Se entendió que llegó a un momento en que se estancó y entonces no había ni un triunfador
y no había paz tampoco, ¿verdad? Y sin embargo la sociedad civil vivíamos bajo la zozobra constante. Entonces era como urgente, a partir de la nueva constituyente y la nueva constitución, era como urgente abrir un proceso de diálogo. Por eso fue que la Sí. guerrilla optó por una salida política. Claro, claro, entendimos que ellos consideraron de que ya no era conveniente sacrificar más personas, ya habían muerto muchos, murieron grandes personas que estimamos como nuestros líderes, como Manuel Colom, como Oliverio Castañeda, Fuentes Mor, o sea, Fito Mijangos, ¿verdad? Gente que nos había dado mucha orientación, fallecieron, y como que no era muy justificable continuar ya con una lucha que no se le miraba un fin exitoso, ¿verdad? ¿Y el ejército por qué llegó a la negociación? Pues yo considero que considerado como fuerza beligerante. sí, yo considero que el ejército también tenía el inconveniente de que no podía derrotar a la guerrilla. Entonces no podían ellos estar como victoriosos de decir los derrotamos y se acabó y los exterminamos, sino que siempre había el movimiento armado, siempre se mantuvo y empezó a ganar simpatías en la población civil. Entonces nosotros consideramos que el ejército optó por una negociación, aunque un poco a marchas forzadas, porque al principio no lo querían hacer, ¿verdad? Yo creo que el papel de Noruega fue importantísimo en eso, porque el señor Stoltze, el doctor Stoltze, fue un negociador inicial que hablaba con militares, hablaba con la comandancia y estuvo haciendo muchos esfuerzos por convencer para poder lograr que se sentaran a la mesa, ¿verdad? Y nosotros mismos, que cuando ya se sentaron a la mesa, vimos una actitud un tanto prepotente y reacia del sector militar, porque cuando les visitamos para poder platicar con ellos como sociedad civil, varias veces que fuimos a México, solo la comandancia nos recibió. Y el ejército nos decía, nosotros no, porque para eso ustedes viven en Guatemala y nosotros estamos en Guatemala y allá podemos platicar. Entonces vimos que sí, aquí tampoco, por supuesto, ¿verdad? Entonces vimos que había mucho autoritarismo y realmente ellos consideraron de que entraron a una negociación un poco más obligados por la presión internacional, por las nuevas condiciones de la coyuntura que se estaban presentando, ya un pueblo que empezó a despertar más y entonces como que ya no podían apostar a mantener su hegemonía, ¿verdad? ¿Y el papel del sector económico? Bueno, nosotros sí. Nosotros realmente en Guatemala tenemos un sector económico que es demasiado conservador, no hay mucha facilidad para abrir diálogo con ellos, aunque en esa etapa, pues en principio no quisieron participar en la Asamblea de la Sociedad Civil. Fue un sector que dijo que no participaba, que tenía sus dudas, y se les respetó eso, pero como sociedad civil insistimos en abrir diálogo con ellos. Yo fui varias veces a reuniones con personas del CACIF. Recuerdo que nos reuníamos en Anacafé y tomamos un café muy exquisito. Y les decíamos en broma, ¿y este café por qué no lo probamos aquí en Guatemala? Pero ellos se mantenían muy reacios porque es que lo que pasa es de que el capital guatemalteco siempre tiene miedo a los cambios y siempre piensa que es mejor mantener las cosas porque está asegurando amasar su capital, y por eso no habían empresarios muy progresistas. Claro que algunos sí se destacaron, pero la mayoría pues mantenía una actitud siempre reacia al diálogo, ¿verdad? ¿Y ahora hay algún cambio como usted?
Pues nosotros vemos de que sí hay algunos sectores que tal vez han modificado un tanto. Lo vimos ahora en el 2015, que al principio pues se mantuvieron un poco al margen de la demanda de resolver la situación de corrupción del gobierno, pero finalmente los escuchamos alinearse al movimiento y ellos mismos salir a pedir la renuncia de Rosana Valdet y todo eso. Entonces creemos de que en cierta forma la misma situación de coyuntura actual los ha ido obligando a ser un poco más flexibles. No obstante, siempre creemos de que hay un sector bastante duro dentro del sector del capital, ¿verdad? ¿Usted cree que en esta guerra hubo ganadores y perdedores? ¿Quién dice usted que ganó y quién perdió en la guerra? Pues realmente creo que todos estábamos perdiendo, porque se exacerbó el racismo, por ejemplo. Yo trabajé en una comunidad de San Andrés Acabajá cuando fui maestro, y es un pueblo muy indígena, 98% indígena. Y cuando yo les visitaba, porque todavía les visito, ellos me decían de que cuando se elevó el conflicto y cuando empezaron a masacrar a las comunidades, a esa comunidad llegó ejército de Puerto Barrios, de Zacapa. O sea, como más o menos con la intención de exacerbar el racismo. Dijeron, aquí no vinieron a combatir soldados del Quiché, aquí vinieron a combatir soldados de Zacapa y de Jutiapa, de Puerto Barrios. Y había una lucha ahí en San Andrés Acabajá, que por supuesto el gran testimonio está que en la iglesia católica enterraron a muchos cadáveres, el ejército, ¿verdad? Yo estuve todavía cuando empezaron a exhumar los cadáveres de dentro de la iglesia católica en Zacabajá. ¿Y por qué los enterraron en la iglesia? Porque no había iglesia ya, se apoderó el ejército de la iglesia, el convento, ahí tenía su base militar. Y entonces ahí torturaban y ahí enterraban a los que habían sido asesinados por ellos. ¿Y que entonces no hubo ganadores ni perdedores? Pues yo considero que ahí perdió el país porque perdimos muchas vidas, ¿verdad? Tanto académicos, políticos de verdad, ¿va? No politiqueros, y como también sociedad civil, campesinos, indígenas, niños. Me contaban los refugiados de que su experiencia es que a los niños los tomaban de los pies y los mataban contra la piedra, contra la pared, y decían, ¿para qué vamos a gastar una bala en estos? ¿Va? O sea que esa es una pérdida de nuestra estima, pérdida de nuestra identidad. Y pues por supuesto dentro de la guerrilla también entendemos que murieron muchas personas que fueron personas que tenían realmente convicciones de transformar el país. Y también obviamente dentro de los sectores productivos murieron otros. Entonces ahí no podíamos hablar de ganadores, sino que estábamos perdiendo en todos los frentes, ¿verdad? No creo yo que hayan ganadores, ¿verdad? Por eso era necesario un proceso de paz. Yo recuerdo que una vez que estuve en México me entrevistaron los periodistas y me decían, ¿y ustedes no se cansan de estar hablando de la paz? Y le digo, lo menos que podemos es hablar, porque fue un camino bastante complicado, ¿verdad? Pero afortunadamente avanzamos, y yo creo que el hecho de haber firmado la paz y haber concretado los acuerdos fue una ganancia para todos, aunque a algunos le restan crédito, pero más que todo son los sectores conservadores y de derecha los que no le dan crédito. Estaba escuchando en televisión anoche que, haciendo una comparación con Colombia, que no ratificaron el acuerdo en un plebiscito, y decían lo mismo pasó en Guatemala, aquí tampoco se ratificó. Y yo decía, este periodista o este analista no sabe lo que está diciendo,
porque en Guatemala no se sometió a plebiscito los acuerdos, lo que se sometió fue una modificación a la Constitución, que es una cosa muy específica, pero los acuerdos son mucho más amplios. Entonces eso no fue objeto de un plebiscito, sino que se aceptó como un acuerdo legítimo. Entonces es diferente al caso de Colombia, pues, ¿verdad? Y también hubo toda una manipulación de intención para que Por no se supuesto, aprobara, claro. para que ganara el no. Claro que hubo una manipulación, incluso yo he dicho que a veces sectores que se consideraron amenazados salieron a hacer propaganda por el no, ¿verdad? Incluso algunas iglesias de las nuestras se asustaron, las asustaron, les dijeron: si ustedes votan por el sí, es seguro que la religión maya les va a quitar sus templos. Entonces muchos hermanitos se convencieron de eso y fueron a votar o no votaron, o votaron por el no. Pero en todo caso no es que se haya aprobado o desaprobado los acuerdos de paz, sino que fue la reforma constitucional, ¿verdad? Que es otra cosa. Dos cosas, para no distraernos de este tema, de lo que usted ha contado y la situación en que se vivía, la zozobra, el terror sembrado por la contrainsurgencia, por el Estado indiscriminado, no importa si teníamos país. ¿Cómo es estar ahora en un país, aun cuando tenemos otra clase de problemas, pero sin ese conflicto armado, sin ese terror impuesto desde el Estado? ¿Cuál es Pues, la diferencia de vivir sin guerra? Ya. Bueno, yo creo que hemos ganado en el sentido de que tenemos mayor libertad de expresión. En aquellos tiempos no podíamos identificarnos como personas de pensamiento de izquierda, ¿verdad? O hablar de democracia o hablar de derechos, porque corríamos el riesgo de ser tildados de comunistas y nos ajusticiaban. Y entonces teníamos que estar usando estrategias para poder sobrevivir. Yo recuerdo que una de las estrategias que yo usé fue organizar el Club de Leones en Totonicapán. Me reuní con personas de Totonicapán, médicos, y organizamos el Club de Leones, y como quien dice, para que miren que mi pensamiento no tiene nada que ver con el comunismo, pero muchos usaron otras estrategias, empezaron a trabajar para las iglesias, empezaron a optar por otras decisiones, de manera que había ese ambiente de inseguridad por lo que uno pudiera expresar. Ahora nosotros podemos expresar con mucha libertad nuestros sentimientos, no tenemos represalias directas, no tenemos persecución política por eso. Con solo haber aliviado a la población de la persecución política, creemos de que ya se dio un gran paso. Hoy en las aulas podemos hablar abiertamente, generando pensamiento crítico. En cambio antes pues teníamos una mordaza o una autocensura, y incluso los mismos coordinadores nos decían: cuidado con estos temas, ¿verdad? No profundice mucho porque hay orejas, ¿verdad? Hoy pues no es lo mismo, hoy tenemos una gran libertad de expresión. Yo creo que eso es valioso. Claro, hay dificultades, hay problemas, pero todo tiene su razón. Algunos dicen, por ejemplo, que hoy hay más muertos que los que había cuando había guerra, pero obviamente la sociedad se ha ido transformando, hay otros sistemas, hay otros niveles de confrontación, hay otro tipo de conflictos, y no se puede decir tampoco que sea producto de la guerra, sino que ya es la evolución de la sociedad, y como no hemos tenido un Estado de Derecho ni una justicia pronta y cumplida, que hasta ahora estamos viendo que los tribunales y el MP están haciendo un papel más o menos consecuente y que están respondiendo un poco a marchas forzadas
es lo que deberían hacer. Pero hasta ahora llevamos pues meses de eso, un año sin mucho. Nosotros creemos de que si esta ruta la continuamos, vamos a lograr realmente a tener un país un poco más saludable, un poco más democrático, porque realmente con la lucha contra la sí, corrupción. después del conflicto armado, yo creo que en el ambiente de la paz una de las cuestiones que tomó auge fue la corrupción en los niveles gubernamentales, de manera que se contaminó toda la administración pública. Posiblemente algunos no, ¿verdad? Hay excepciones, pero yo diría que la gran mayoría de funcionarios que manejaban fondos públicos se vio tentado y cometió el error de caer en la corrupción. Yo que trabajé después para el Estado en varios cargos de alguna importancia, pude darme cuenta de que realmente habían procesos que dejaban mucho que desear. Y yo mismo enfrenté situaciones difíciles cuando fui director del Fondo Indígena. Tenía personas que querían obligarme a poder caer en niveles de corrupción. Sin embargo, yo, gracias al apoyo del doctor Stein, que él estaba en la vicepresidencia, él me sostuvo y él me dijo en alguna entrevista privada que tuvimos: te tenemos ahí porque confiamos en vos. Así es de que no debes irte de ahí. Cuando yo le presenté mi renuncia, me dijo: no debes irte de ahí, te vas a ir después de que yo me vaya. Y así lo cumplió y me soportó bastante, y yo logré formar un frente contra la corrupción en Fodigua. No obstante, había como al interior de la estructura cierta inconformidad de personas que estaban acostumbradas a corromperse y a lograr ingresos mal habidos, ¿verdad? Se dice que en la negociación no participó la sociedad civil. ¿Usted qué puede opinar sobre eso? Muchos dicen que no, que fue una negociación de élite, que no, la sociedad civil no tuvo ninguna participación. ¿Participó la sociedad civil? Yo entiendo de que sí, porque al principio, pues obviamente nosotros lográbamos por buscar un espacio, pero creemos que en el acuerdo marco, cuando se retomaron las negociaciones, uno de los puntos claves que se logró fue abrir el espacio de la Asamblea de la Sociedad Civil. Claro que ahí no estuvo reunido todo el pueblo, pero sí en cierta medida estuvo su representación, porque se tuvo el cuidado de seleccionar personas que llevaran el pensamiento de grandes conglomerados. Entonces ahí estuvimos alrededor de unas 150 personas, pero todos teníamos una representatividad. En mi caso, por ejemplo, representaba a un conglomerado de iglesias que estaban aglutinadas en la conferencia CIADEG, ¿verdad? Y nosotros, cuando participábamos, nos reuníamos con nuestras asambleas para informarles, y recibíamos insumos de las asambleas para llevarlas ante la reunión. Y muchas propuestas salieron de sociedad civil. Yo, en donde más trabajé fue en el Acuerdo de Identidad de Pueblos Indígenas, de Derechos y Pueblos Indígenas, porque conformé la comisión preparatoria del primer borrador. Y entonces yo recuerdo que discutimos bastante varios puntos, los puntos como la identidad, los puntos de quién era el indígena, cómo identificar al indígena, la situación de la mujer indígena, la situación de la educación, la necesidad de una reforma educativa. Todos esos temas los trabajamos en la comisión preparatoria del Acuerdo de Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Otros trabajaron en el acuerdo de la incorporación de la URNG, otros trabajaron
en la democratización del ejército. O sea que en los temas hubo participación de la sociedad civil. Por supuesto que no se podría decir de que no se ha excluido algunos sectores, posiblemente algún sector se autoexcluyó, como el caso de los empresarios, y otro sector tal vez no participó porque no le interesaba el tema, ¿verdad? Y resultaron ya diciendo que nosotros no participamos, pero ya después de que se había pasado la oportunidad de que sí participaran, ¿verdad? De manera que nosotros creemos de que sí fue una participación del pueblo, y yo creo que incluso si comparamos el proceso de Colombia, yo creo que eso fue lo que le faltó al proceso de Colombia, que hubiera participación del liderazgo civil que pudiera darle soporte a ese acuerdo que se estaba firmando. De manera que en ningún momento reconozco yo de que ha sido solo de élites. Además de la Asamblea de la Sociedad Civil, nosotros con organizaciones sociales viajamos varias veces a El Salvador, a México, a hablar con las partes para externarles nuestra opinión y por dónde deberían tomar. Yo recuerdo que una vez llegué a México y justamente recuerdo que tú me ayudaste para convocar a la prensa, porque no nos querían recibir, y bueno, nos sorprendimos cuando al salir de la reunión con la comandancia ahí estaban todos los medios mexicanos, ¿verdad? Algunos podría ser una experiencia cercana para que los chavos sepan, pues, estar en un conflicto tan tremendo como es. Un momento muy duro. Sí, pues cuando yo asistía a la universidad dando clases en Mazatenango y recibía un curso de profesionalización en el CUNOC de Xela, generalmente cuando llegábamos teníamos que buscar a algún amigo que nos dijera dónde iba a ser la conferencia de ese día. Nos reuníamos los sábados por la tarde y entonces llegábamos al frente de la universidad, del CUNOC, y teníamos que esperar a alguien que se acercara y nos decía, miren, ahora es en el aula tal. Y cuando preguntamos, ¿y por qué nos andan moviendo salón? Nos dijeron, porque hay amenazas de que nos van a poner una bomba a todos, porque dicen que los que venimos a estudiar este curso, porque era un curso de alto nivel, todos somos guerrilleros, y entonces que nos van a asesinar porque nosotros somos los que estamos proponiendo las ideas marxistas a los estudiantes. Y bueno, nosotros estudiamos el método científico, estudiamos las categorías y todo eso, pero no era ningún indoctrinamiento, sino un estudio científico. Y entonces el momento álgido fue cuando yo iba para la actividad en el CUNOC, y me llaman y me dicen, David, mejor si no venís, porque acaban de asesinar al director y su esposa. Él salió de su casa para la universidad con su carro y lo estaban esperando y lo acribillaron a él y a su esposa. Y entonces me dijeron, la situación se puso complicada, mejor si no venís, porque a saber cómo va a seguir la situación. Eso me marcó bastante, porque dije yo, ¿por qué no podemos estudiar con libertad? ¿Por qué tenemos que estarnos escondiendo? ¿Por qué un académico tiene que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Yo creo que fue uno de los momentos álgidos de la guerra en que nosotros sentimos de que estábamos muy vulnerables. Y tal vez otro ya más directo, cuando yo, usando esa estrategia de ver cómo esconderme, de que no me miraran tan rojío, empecé a organizar el Club de Leones en Totonicapán. Yo soy fundador del Club de Leones, ahí tengo mi botoncito. Y esa vez recuerdo que entre los compañeros profesionales dijeron, invitemos al comandante, al coronel de la base militar, y entonces lo invitaron, y un día que nos reunimos
justamente en el cuartel, ahí en Totonicapán. Llegamos a la reunión de el Club de Leones y yo llegué antes de la hora y solo estaba el coronel, y entonces él tenía un cartapacio sobre la pierna, estaba sentado, me saludó y me dijo siéntese, y pues lo saludé y empecé a preguntarle del clima y cositas que nada que ver con la política, y me dice: aquí tengo los nombres de los guerrilleros de Totonicapán. Entonces yo lo entendí como un mensaje para mí, ¿verdad? Y le digo: coronel, habría que ver si realmente esa lista es correcta. No vaya a ser que se vaya a equivocar. Por ejemplo, se puede equivocar conmigo. No vaya a ser que yo esté ahí. Y mire, yo luchando por el Club de Leones y solo se sonrió, pero no me quiso mostrar la lista, obviamente. Pero yo lo sentí como un mensaje para mí, como quien dice: aquí te tengo escrito. Pues yo considero de que posiblemente estuve yo muy cerca de ser asesinado. Un momento llega un compañero, yo trabajaba en el Instituto Normal de Totonicapán, llega un compañero y me dice: David, fíjate que en un carro último modelo había unos hombres armados preguntando por vos. Y no va a ser para nada bueno, ¿verdad? Así es de que mejor si no salís. Mejor si no salís, y mañana yo diría que no vayas a dar clases, porque no vaya a ser. Entonces, situaciones como esas sucedieron hasta el extremo de que llegó un compañero y me dice: mire, aparecimos en una lista negra 2 del Instituto de Totonicapán, y los únicos 2 del Instituto de Totonicapán que damos clase en la universidad somos usted y yo, de manera que posiblemente somos nosotros que nos dan plazo para salir del país, y yo me voy a ir, me dijo, me voy a México, así que le vengo a decir para que usted me acompañe. Y yo estuve a un paso de salir, pero finalmente ya no salí. Me soporté. Nosotros desde CIEDEG y otras organizaciones como la Organización Católica, no recuerdo ahorita cómo le llaman, la de los hermanos católicos, Confregua. Sí, Confregua. Sí, nos reunimos y dijimos: es bueno provocar una reunión con la Comandancia General, pero queremos que todos participen. Entonces el problema mayor fue convencer a la Alianza Evangélica, porque la Alianza Evangélica aglutina a un sector de iglesias muy conservadoras, que se declaran apolíticas, que se declaran que no esto, no lo otro, y entonces nos costó mucho convencerlos, porque en donde estuvo el punto clave para convencerlos, dijimos: bueno, si ustedes no van, nosotros vamos a ir y vamos a hablar en nombre de las iglesias, porque solo nosotros nos atrevemos a ir, pero a nosotros nos gustaría que ustedes fueran y que ustedes con voz propia expresen lo que dicen las iglesias de la alianza. Entonces finalmente logramos convencerlos. Ese fue un primer éxito, es decir, que la alianza nos acompañara. ¿Y los judíos? Sí, y los judíos. Y luego entonces la expectativa fue porque realmente nosotros no conocíamos a la comandancia. Y habíamos oído de Gasparilón, de, ¿cómo se llama?, Monsanto, de Rolando Morán, y entonces, pero solo los habíamos oído, no los habíamos tenido presentes, ¿verdad? Y entonces nosotros nos reunimos y dijimos: escuchemos cuáles son sus puntos de vista, por qué la guerra, por qué ellos están alzados en armas, y qué esperarían de un proceso así como la negociación por la paz. De manera que creemos de que fuimos con mucha expectativa para conocer el punto de vista de ellos. Yo creo que de parte del gobierno no había mucha anuencia a que viajáramos, pero finalmente, como al final íbamos a viajar con pisto de la cooperación, entonces viajamos
Y bueno, una anécdota que yo cuento a veces a mis estudiantes es que llegamos, nos fuimos a sentar al hotel, nos asignaron nuestras habitaciones, pero nadie conocía a los comandantes. Y conversando y platicando, alguno de nosotros dijo, bueno, ¿y los comandantes dónde se irán a hospedar? Y estaba ahí uno, no recuerdo su nombre, pero estaba alguien que sí los conocía y dice, ¿de quiénes dicen? Los comandantes de la guerrilla, que a saber en qué hotel se irán a hospedar. Aquí mismo, nos dijo. Pero ¿será que ya vinieron? Y entonces se sonrió y nos dijo, están chequeando ahí frente a ustedes. ¿En serio? Y entonces nos levantamos emocionados y los fuimos a saludar y ahí conocimos a Asturias, ahí conocimos a Rolando, conocimos a Monsanto y a, no recuerdo el nombre del licenciado, Carlos González. Entonces ahí estaban ellos chequeando su habitación, nos saludaron. La mayor simpatía se iba hacia Asturias por lo del premio Nobel, ¿verdad? Todos querían preguntarles que si él había escrito libros, que si, y también por el personaje de Gaspar Ilón, que es tomado de una de las obras de Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces había generado, al menos en mi imaginario, cuando yo oía las noticias decían Gaspar Ilón estuvo por tal parte, Gaspar Ilón, pues nunca me imaginé que era Asturias, ¿verdad? Pero bueno, ahí fue nuestra sorpresa y nuestra, en cierta forma, emoción fue poder platicar con ellos, conocerlos, y pues eso rompió el hielo ya para las conversaciones que tuvimos, que realmente hubo algunas cuestiones en las cuales podríamos decir hubo cierta como falta de convencimiento o como que no nos pudieron convencer en algunas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien que en las justificaciones les preguntamos, está bien, ustedes se alzaron en lucha armada y por principios que son democráticos y nos parece bien, pero decían, pero ¿por qué botar un puente? ¿Por qué botar una torre? Van a dejar a una comunidad sin energía eléctrica, que es gente que no tiene nada que ver con el conflicto. Bueno, ellos nos explicaron que era con fines estratégicos, obviamente, ¿verdad? Militares. Pero recuerdo que sí fue un tema que estuvo mucho en las conversaciones ahí con ellos, en esa reunión de Quito, porque habían sectores que querían pues aclarar todos esas acciones, ¿verdad?, que hacía la guerrilla. ¿Dónde estaríamos o cómo estaríamos si no se hubieran firmado los acuerdos? Yo creería que si no se hubieran firmado los acuerdos, habría muchas más muertes que lamentar de orden político, porque ahora hay muchas muertes, pero son de delincuencia común. Y obviamente todos estamos expuestos, pero no por nuestras ideas, no por nuestros principios, sino que ya es por la delincuencia y por la criminalidad, ¿verdad? Sin embargo, en esa época sí mucha gente de un pensamiento democrático fue asesinada, entonces yo diría que a estas alturas muchos más pudieron haber fallecido en ese enfrentamiento, además de que pues es desgastante de un país, ¿verdad? Si con todo y que se firmó la paz no hemos logrado un despegue en el desarrollo, estaríamos peor, considero yo. Ahora estamos mejor porque obviamente para decir algo, por ejemplo, la población indígena ha logrado abrirse espacios. Aunque por supuesto algunos de nuestros líderes, nuestros guachalales salen a protestar y dicen muchas cosas que a veces no son tan así, pero el hecho de que yo pueda ver de que hay mucho funcionariado indígena, hay instituciones indígenas, se han permeado los tribunales, es un camino que estamos tomando. Lo que pasa es que los acuerdos de paz, como usted decía al principio, es una agenda todavía en vigencia. Es una agenda que habría que
reimpulsarla y habría que continuarla. O sea, es una agenda no acabada todavía. Y ni siquiera hemos vivido los 36 años de la guerra, llevamos hasta ahora 20. Entonces, reconstruir algo es más difícil que destruirlo. De manera que nuestra democracia obviamente se destruyó desde el 54 y se empezó a rearticular, entendemos, a partir del 87, pero como que los acuerdos de paz trazaron la agenda para realmente caminar hacia un Estado plural, un Estado que responda a las necesidades del pueblo, y que este proceso iniciado el 2015 creo que es alentador, porque como que viene a darnos una sacudida, y yo creo que los acuerdos de paz que lograron crear institucionalidad, crear leyes, pues aunque no se han cumplido en toda su dimensión, pues nos corresponde a los guatemaltecos seguirle dando cumplimiento y seguir avanzando. ¿Cómo superar esa tragedia que tenemos cargando todos del pasado, que muchos no conocen, de ese pasado de guerra, con una justicia transicional, pero que conduzca a la reconciliación y no a la polarización? Sí, yo creo que mucho de lo que opinan los analistas, y que yo me he puesto a pensar en eso, es que cuando la justicia empieza a tocar a los responsables de las grandes masacres, muchos plantean de que seguimos en guerra, solo que ya es ideológica. Pero yo creo que si un militar o civil se manchó las manos con sangre inocente, debería de responder ante la justicia, porque no puede permanecer impune. Nosotros creemos siempre en las iglesias históricas, desde Siedeg lo estuvimos manifestando, que la paz tenía que ser con justicia. O sea, el shalom de Dios es un shalom con justicia, y que por lo tanto, como quien dice, bueno, firmamos la paz y aquí borrón y cuenta nueva y no ha pasado nada, no es tan así, porque las personas que realmente se ensañaron con gente inocente deberían pagar. Usted puede mandarle un mensaje a los jóvenes, dirigido a los jóvenes, sobre nuestro futuro, sobre cómo es la situación y cómo hacemos para ese empoderamiento, relanzamiento de los acuerdos de paz, la resignificación y valoración. Sí, a los jóvenes yo les diría que es importante que valoren la libertad que hoy estamos viviendo, y que ellos pueden externar sus ideas, practicar sus valores sin que tengan la amenaza de que por lo que piensen vayan a ser asesinados. De manera que esto es producto de los acuerdos de paz en gran medida. Y los quisiera exhortar a que en primera instancia puedan ir al internet, que son tan hábiles ellos para ir al internet y poder leer los acuerdos, para más o menos tomar una idea de qué son los elementos que han influido en la transformación de nuestra sociedad. Y en alguna medida también ahí podrán identificar cuestiones que están pendientes. Y sobre todo, la juventud tiene un papel importante en este momento. Como que los acuerdos de paz pusieron una base para una nueva democracia, que no se ha logrado del todo porque la vieja generación no ha sido competente para hacerlo. Entonces es la nueva generación la que debe hacerlo, la que debe tomar la batuta, pero con transparencia, con capacidad, con compromiso para transformar este país. No seguir el ejemplo de la vieja política, ¿verdad? De que nuestros funcionarios llegan para enriquecerse,
habrá que generar una clase política nueva que realmente vaya con la idea de trabajar por el bien común, trabajar por una sociedad que desarrolle. Y en ese sentido, yo les he dicho siempre en las aulas universitarias que debemos de abandonar los radicalismos. Yo creo que en parte el movimiento campesino, el movimiento indígena a veces se radicaliza mucho y esa radicalización no nos ayuda. Es mejor tender puentes, es mejor negociar políticamente los avances de nuestra democracia y poder entonces lograr mejores espacios para que la sociedad pueda realmente tomar un rumbo hacia una sociedad digna, democrática, moderna, ¿verdad? Yo he criticado mucho que a veces algunos sectores, por ejemplo, indígenas, se enconchan mucho y quisieran marcar mucho su diferencia. Y les digo, yo nací en un hogar indígena, mi papá, mi mamá fueron indígenas, mis abuelos, y yo nací en todo un ambiente indígena. Sin embargo, yo valoro la libertad que tengo de hacer uso de valores mestizos, ¿verdad? Y si esos valores mestizos me ayudan a mi desarrollo personal, ¿por qué yo voy a negárselo a otro semejante indígena que está en una aldea, que está en una situación precaria? Si yo vengo de una sociedad precaria, yo nací en un hogar muy precario, sin embargo, con la ayuda de los elementos mestizos que pude adoptar, logré llegar hasta donde he llegado y eso me llena de satisfacción porque digo, ¿para qué buscar lo que me diferencia del otro? Mejor busco lo que me une con los demás, ¿no?